¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿cómo van con la realización de sus gnomos? Espero que ya hayan avanzado porque en este tutorial vamos a terminar de realizarlos. Siempre les digo que si son nuevas aquí o nuevos aquí, les cuento que tenemos un primer tutorial en el que les di la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestra hermosa parejita de gnomos. Tenemos un segundo tutorial en el que realizamos el cuerpo hasta el cuello, un tutorial más en el que hicimos la cabecita con todos sus detalles y el gorro, y en este tutorial en que nos faltan ya simplemente algunos detalles, así es que lo vamos a terminar o los vamos a terminar de realizar en este video. Les recuerdo que pueden hacer las combinaciones de colores que más les guste. Como siempre, la petición de que se suscriban y den like, por favor. Ayúdenme con eso. Son dos acciones que a ustedes les lleva tan solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, muchísimo. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya están realizando a los gnomos desde hace varios días. Muchas gracias con todo mi corazón a Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Fabiola Marín Morales, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Laucoria, Carmen Marlén, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga y Brenda Almonacid. Muchas gracias a todos por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a realizar el adorno que llevan nuestros gnomos en los gorritos. Hacemos un nudo tal y como vieron en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial, y realizaremos ahora 8 cadenitas. Se hace súper fácil, amigas. Una vez que hayan realizado las 8 cadenitas, en la última no trabajaremos. Esa nos la saltamos, nos vamos a la que sigue y comenzaremos haciendo un punto deslizado, después un punto bajo, un medio punto alto, lazada, entramos a la cadenita, lazada, sacamos y tejemos los 3 puntitos. Punto alto, lazada, entramos a la siguiente cadenita, lazada, saco, tejo 2 y luego 2 puntitos. Lazada, medio punto alto, entramos en la cadenita, lazada, sacamos y tejemos estos 3 puntitos. Después haremos un punto bajo que ya lo sabemos realizar y al final nos va a sobrar una cadenita en la que realizaremos un punto deslizado. Cadenita y nos vamos a pasar del otro lado. Aquí vamos a trabajar en lo que se llama espejo. Lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer ahora de este otro lado. Entonces aquí en el primer puntito vamos a hacer un punto deslizado. Ahí se me zafó. Ahí está el punto deslizado. Después vamos a hacer un punto bajo, medio punto alto, lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada, sacamos y tejemos estos 3 puntitos. Punto alto, hacemos una lazada, siguiente punto, lazada, saco, tejemos 2 puntos de los 3 que tengo en el crochet y luego estos 2. Hacemos ahora un medio punto alto, lazada, siguiente punto, lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tenemos en el crochet. Lazada, ay no, perdón, aquí hacemos un punto bajo y vamos a finalizar. Déjenme cortar esta hebrita, ya la perdimos lo suficiente y no quiero que la punta de esa hebrita se note en la esquinita. Y en el punto hacemos un punto deslizado en el último punto. Y así nos va a quedar esta especie de hojita. No es una especie, es una hojita. Comenzaremos nuevamente, amigas. Hacemos 8 cadenitas. Aquí voy por la número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Muy bien, recuerden, en la número 8 no trabajamos y en el siguiente puntito vamos a hacer un punto deslizado, después un punto bajo, medio punto alto que ya lo sabemos hacer. Hacemos ahora un punto alto, tejemos 2 y luego 2. Hacemos un un medio punto alto, punto bajo y ahora haremos un punto deslizado. Hacemos una cadenita y nos vamos a ir del otro lado para trabajar en espejo, tal y como lo hicimos en la primera hojita. Comenzamos en este último puntito o el primero de esta vuelta haciendo un punto deslizado, después un punto bajo, medio punto alto, hacemos ahora un punto alto, tejemos 2, luego 2, medio punto alto, lazada, siguiente punto, lazada, saco y tejemos los 3 puntitos. Ahora hacemos un punto bajo y por último haremos un punto deslizado. Muy bien, cadenita y así habremos terminado este par de hojitas. Apretamos bien fuerte el último punto, cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y la hebra sobrante la vamos a perder por el revés de la hoja. Muy bien, aquí ensartamos nuestra aguja lanera y ya sabemos, aquí entre el mismo tejido vamos a ir insertando la hebra y la vamos a perder tanto como nosotros queramos. Miren, prácticamente atravesé toda la hojita. Jalamos nuestra agujita lanera y les recomiendo que no vayan a cortar la hebra. Acomoden bien la hoja, que no haya perdido su forma al momento de jalar la hebra. Como ven, me voy a pasar aquí un puntito para quedar en medio. No voy a desensartar mi aguja lanera. Van a ser otras 2 hojitas exactamente iguales a estas. En total vamos a tener 2 pares de hojas. Las van a doblar de la manera en que están viendo en la imagen, ¿ven? Las 2 las van a doblar así, de la misma forma, y las van a unir así. Y vamos a dar aquí unas puntaditas para que las 4 hojitas queden unidas. Voy a dar una puntadita de este lado. Y así acomodamos bien. Después de este lado, para coserla a las otras 2 hojitas, me voy a pasar hacia acá. Aquí no se preocupen, va a ir el botoncito que vamos a hacer en un momento y esto va a tapar el centro de las hojitas. Es importante que queden bien unidas del centro. Si quieren, cuando las hayan unido muy bien, pueden hacer un nudo y cortar esa hebra sobrante, o la pueden dejar para que cosan las hojitas al gorrito de los gnomos. Yo sí lo voy a cortar porque voy a pegar con silicón las hojitas al gorrito. Así es que aquí hagan un nudo y deciden. Si van a coser, no cortan la hebra, y si van a coser, ya pueden cortar la hebra. Vamos a realizar el botoncito que lleva en el centro, que llevan en el centro las hojitas. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a hacer el anillo mágico pequeño, que quede un orificio pequeño. Miren, vean qué tan pequeño queda, apenas y en el centro de mi dedo se va a ver el anillito. El orificio muy pequeñito, miren, apenas, ni siquiera entra el crochet. Más pequeñito que esto, amigas, más pequeñito que esto. Jalen para que les quede un poquitito más pequeño. Y entonces vamos a comenzar a hacer dentro de ese arito. Mientras más grande les quede el arito, más grande les va a quedar el botón. Así es que no queremos un botón muy grande, es a gusto de cada una de ustedes. Muy bien, entonces vamos a estar haciendo puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Vamos a ir contando a ver cuántos puntos bajos caben en este anillo mágico. Aquí van 2, 3, 4, 5,
6 y así nos vamos a seguir. En un momento les digo cuántos puntos bajos me cupieron adentro del anillo mágico. Miren, ya finalicé, son 10 puntos bajos con los que llené por completo el anillo mágico. Voy a cortar ya la hebra que me fui llevando conforme fui haciendo el anillo mágico y vamos a seguir con el mismo procedimiento, amigas, haciendo puntos bajos adentro del orificio que aún nos queda en el anillo mágico originalmente. Vean, aquí vamos a entrar, vamos a hacer un pequeño jaloncito pequeño y hacemos nuestro punto bajo. Otra vez entramos, hacemos un pequeño jaloncito y punto bajo. Entramos, hacemos un pequeño jaloncito y punto bajo. Es todo lo que tenemos que hacer hasta que el orificio quede totalmente cerrado, hasta que no se note ese orificio, amigas. Por eso les decía, mientras más grande quede el orificio inicialmente, el botón va a ser de un mayor tamaño. Evalúen eso al momento de realizar, más bien de hacer el orificio inicialmente, de cuánto van a hacer más pequeño el orificio de su anillo mágico. Les cuento, este botoncito lo aprendí a hacer en un canal que se llama Taller Manual Perú. Lo aprendí hace mucho tiempo y es la primera vez que lo aplicamos en el canal. Cuando hayamos finalizado y no nos quede más espacio en el orificio, hacemos una cadenita para fijar y cortamos la hebra. Por favor observen, amigas, aquí de este lado es donde estuvimos haciendo los puntos bajos. Este es el revés del botoncito y este es el lado opuesto. Este es el derecho del botoncito, lo van a reconocer de manera inmediata. Una vez que hayamos reconocido el revés, que como les dije va a ser muy fácil, vamos a colocar silicón en esa parte del revés del botón. Silicón suficiente para pegar al centro de nuestras hojas y ya simplemente esperamos a que seque. Ya vieron qué lindo se le ve este pequeño detalle al gorrito de nuestros gnomos, amigas. Miren qué hermoso nos quedó el adornito. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el gorrito. Vamos a tratar de ubicar la parte donde iniciamos y terminamos la parte blanca. No se nota mucho, pero de preferencia que quede hacia atrás. Y en una parte lateral vamos a colocar las florecitas, procurando que las hojas queden sobre la parte blanca. Si les gusta hacia abajo también pueden colocarla en donde a ustedes les guste. A mí me gusta aquí, que las hojas queden arriba de la parte blanca. Voy a colocar nuevamente silicón para pegarlo aquí donde yo decidí colocarlo. Si ustedes dejaron hebra suficiente, pues en lugar de pegar lo pueden coser. Recordemos que son adornos navideños, generalmente no son para que jueguen los niños, así es que pueden utilizar silicón sin ningún problema. Silicón frío o caliente, les recuerdo también que el silicón frío pega tanto como el silicón caliente. Ya nada más esperamos a que seque. Miren, amigas, se le ve bien bonito el adorno a su gorrito. A mí me gusta así de ladito. Ya tenemos las trencitas, recuerdan que les pedí unos moñitos en la lista de materiales. Simplemente vamos a colocar un poquitito de silicón y vamos a pegar sobre los hilos donde hicimos las ataduras, donde atamos la parte baja de las trencitas. Las que trabajan conmigo ya saben que si se les va el silicón un poquito hacia afuera, simplemente con la aguja lanera nos ayudamos de la manera en que están viendo para pasar ese silicón hacia abajo de los moños. Mientras el silicón esté líquido, no va a manchar su material. Si esperan a que seque, se les puede manchar. Lo que haremos a continuación es colocar las piedritas plásticas que les pedí en la lista de materiales. Me encantan estas planillas, esta que conseguí en especial me gusta mucho porque trae piedritas de diferentes tamaños, de diferentes formas y de muchos colores. Y las que nos dedicamos a esto, vean qué bonito brillan, amigas. Las que nos dedicamos a esto, pues debemos tener este tipo de planillas porque no sabemos en qué momento las podemos ocupar.
Como les digo, trae corazones, trae circulitos, otros circulitos más pequeños y de muchos, muchos colores. Voy a tomar esta pequeña de color rojo y se la vamos a colocar al centro del botoncito que realizamos. Aquí miren, ahí está. Estas piedritas traen un pegamento muy, muy, muy potente. Pero si ustedes quieren estar más seguras, pueden poner una gotita de silicón en el centro del botoncito y después ya colocar la piedrita. Miren qué hermoso, hermoso brilla. No creo que sea necesario la gotita de silicón, pero si quieren, claro que le pueden poner. Y miren qué bonito luce. Recuerden que lo mismo van a hacer con el gorro del gnomo. Vamos ahora a ensartar nuestra aguja de color rojo y vamos a introducir nuestra aguja lanera así para coser los cascabeles al gorro. Vamos a tomar en este caso a nuestra gnomo. Ya teniendo los dos cascabeles así, con nuestra aguja lanera los vamos a coser en la punta. Amigas, cuando coloquen el gorro en los gnomos va a ser de lo más sencillo, no van a tener ni que coser porque les quedan perfectos, perfectos. Yo no cosí los gorritos a la cabecita, le quedan justos, se le puede colocar sin ningún problema, pero al mismo tiempo no se les va a caer. Pero si ustedes deciden dar unas puntaditas, lo pueden hacer sin ningún problema. Si observaron y si no, regrésense un poquito, ensarté uno de los extremos del hilo rojo de nuestra hebra de color rojo, lo introduje por el anillo mágico y lo pasé como unas 5 vueltecitas hacia arriba. Voy a hacer lo mismo con el otro, así. No estoy saliendo en el mismo punto, estoy saliendo a un ladito para que al momento de hacer este nudito, quede fijo y no se nos vaya a salir, no se nos vayan a salir los cascabeles. Vamos a perder esas 2 hebritas hacia adentro del gorrito. Vamos a realizar la faldita de nuestra gnomo. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar un nudito de la forma en que están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar 54 cadenitas. Aquí van 2, 3, 4, 5 y así seguimos hasta hacer 54. Una vez que las hayamos realizado, les va a quedar una tirita así de cadenitas. Vamos a tomarlas de esta manera, vean, y vamos a cerrar la cadena. Tengan mucho cuidado de que no se les vaya a torcer. Y vamos a entrar aquí en el primer puntito. Vamos a cerrar con un punto deslizado y levantamos con una cadenita. Esta cadenita no cuenta, así es que a partir de aquí vamos a comenzar a realizar un punto bajo en cada una de las cadenitas que realizamos. Vamos a tomar la hebra por debajo, vean, así, para que el vestidito que es muy pequeño nos quede un poco más suelto. Aprovechamos para ir perdiendo la hebrita sobrante y vamos a ir así haciendo un punto en cada una de las cadenitas hasta obtener 54. Una vez que hayamos finalizado nos va a quedar algo así, vean. Entonces nos vamos a ir al primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Así quedará cerrada esta primera vuelta. Vamos a levantar ahora con 3 cadenitas y vamos a estar trabajando en puntos altos. Estas 3 cadenitas equivaldrían al primer punto alto, porque vamos a hacer 2 puntos altos en cada una de las cadenitas. Entonces ya hice uno que son esas 3 cadenas y voy a hacer otro punto alto en el mismo punto. Hago una lazada, me voy al siguiente punto, entramos, lazada, sacamos, tejemos 2 y luego 2. Aquí está otro punto alto y en el mismo punto voy a hacer uno más. Me voy otra vez al siguiente punto a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Lazada, siguiente punto, hago un punto alto, lazada y en el mismo punto hago un punto alto más. Muy bien, vamos a hacer esto durante toda la vuelta.
un aumento de punto alto en cada punto. Así nos habrá quedado, vean. Nuevamente nos vamos al primer punto y vamos a realizar un punto deslizado. Aquí no vamos a cerrar el punto, nos vamos a quedar así, sin terminarlo. Y aquí vamos a introducir hebra de color blanco. Y vamos a hacer un terminado similar, dejen corto mi hebra de color rojo. Vamos a hacer un terminado similar al que hicimos en la orilla del gorrito de nuestros gnomos. Comenzaríamos haciendo una cadenita y en el siguiente punto hacemos punto deslizado. Cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Así. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Miren qué linda se ve la orillita de su faldita y muy fácil de realizar. Al final, lo que vamos a hacer es cortar nuestra hebra y ensartamos nuestra agujita lanera para perder la hebra. Vamos a ver si la puedo ensartar a la primera. Ahí está. Sí se pudo. Muy bien. Vamos ahora a pasarnos aquí al primer puntito. La vamos a cerrar diferente a como cerramos el gorrito. Ahí está. Se ve muy bien, amigas. Lo pasamos por el revés y de este lado vamos a hacer un nudito. Bien apretadito ese nudito. Y vamos a ir introduciendo la hebra entre el mismo tejido, así de esta forma hasta perder la hebra. Vamos a coser la faldita al cuerpo de nuestra hermosa gnomo. Antes vamos a contar las vueltas para ver en cuál lo vamos a coser. Esta es la primera vuelta donde hicimos el cambio de color a color rojo y vamos a contar hacia arriba 7 vueltas. Y vamos a colocar nuestro alfiler entre las vueltas 7 y 8. A esa altura vamos a coser la faldita. Aquí que fue donde finalizamos, se nota muy poquito, pero de todas maneras procuraremos que quede hacia la parte de atrás. Y vamos a colocar la faldita, miren, de esta manera que quede en la vuelta que marcamos. Así es que pues allí voy a poner mi alfiler. Recuerden, entre las vueltas 7 y 8. Pongan tantos alfileres como ustedes quieran, guiándose por la misma vueltecita. De esta forma, todos los alfileres que ustedes quieran hasta que la faldita quede bien sujeta. Ya quedó bien sujeta la faldita. Ahora vamos a ensartar nuestra aguja lanera con hebra de color granate. Sinfonía consta de 6 hebras, nosotros vamos a ensartar solo 2, máximo 3, no queremos que sea una hebra muy gruesa, que quede delgadita. Hacemos un nudo en la punta de nuestra hebra y vamos a entrar por aquí abajo, por la parte de abajo de la faldita, amigas, y vamos a dar puntitas a esa altura de donde fuimos poniendo los alfileres. Voy a entrar por aquí, vean. Y vamos a salir en la orillita del vestidito. De este lado, vean. Salimos en el punto que queda en la orillita del vestidito. Ahí, si quieren, donde está el alfiler o cerca de donde está el alfiler. Ahí en cualquiera de esos puntos. Ahí está. Jalan hasta sacar, hasta que el nudo que hicimos quede escondido por dentro del cuerpecito. Miren, ahí quedó. Ya no se nota. Y como les decía, vamos a dar puntaditas. Nos toca dar una puntadita en el vestidito y otra puntadita en el cuerpecito. Si pueden dar una puntadita en el cuerpo y una en la faldita, está muy bien. Si se saltan 2 puntitos, no pasa nada. No den las puntadas muy separadas porque se puede llegar a notar. Entonces aquí damos la puntada a la faldita y nos recorremos un puntito en el cuerpecito. Tomamos nuevamente la faldita en el punto que esté más cerca de donde salimos
y después un punto en el cuerpo, uno en la falda y uno en el cuerpo, hasta llegar aquí donde iniciamos. Cuando lleguen aquí hacen un nudo y pierden por el revés. Vamos a realizar ahora el adornito que vamos a colocar en las botitas de nuestros gnomos. Hacemos un nudito de esta manera o como estén acostumbradas a hacer el nudo inicial, y a partir de aquí con hebra de color verde hoja vamos a realizar 6 cadenitas. Una vez que hayan realizado las 6 cadenitas, les recuerdo que la última en ella no trabajamos, nos la saltamos y vamos a realizar un punto deslizado. A veces el primer punto cuesta un poquitín de trabajo. Un punto bajo, medio punto alto. Hacemos un punto bajo. Y en la última cadenita realizaremos un punto deslizado. Y vamos a comenzar nuevamente. Realizamos 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos saltamos la última, en ella no trabajamos y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora un punto bajo, medio punto alto, un punto bajo y finalizamos con un punto deslizado. Jalamos y vamos a cortar la hebra. No es necesario dejar hebra larga a menos que decidan coser la pieza. Yo la voy a pegar con un poquito de silicón. Entonces, con la hebra inicial y con la final voy a hacer 2 nuditos. Aquí hay uno y el segundo para reforzar que no se me vaya a deshacer el primer nudito. Creo que dejé la hebra demasiado corta, amiga, pero estoy segura que lograremos hacer nuestro nudito, este segundo nudo. Ahí quedó. Corten la hebra sobrante y vamos a hacer lo siguiente. Miren, nos van a quedar esas dos como especie de hojitas. Entonces aquí procedo a cortar el sobrante de hebrita. No lo corten al ras, que les quede un poquitito para que no se les vaya a deshacer. Entonces voy a acomodar las hojitas como están viendo en la imagen y colocamos un poquitito de silicón. Con ese poquito que hayamos colocado vamos a pegar estas 2 hebritas que nos quedaron ahí, con las que hicimos los nuditos, y se van a quedar perdidas por la parte de revés de estas hermosas hojitas que realizamos. Mientras termina de secarse el silicón, vamos a darle vuelta a las hojitas y vamos a colocar de este lado una piedrita exactamente como la que lo colocamos en el centro del botoncito del adorno que tienen en su gorrito. La van a colocar así. Una vez más les recuerdo que si ustedes no se sienten muy seguras, pueden colocar una gotita de silicón y va a pegar perfectamente, pero el pegamento que traen estas piedritas es muy poderoso. Pero si quieren estar más seguras, coloquen una gotita de silicón si así lo desean. Ya secó la piedrita, ya secaron las hebritas que pegamos por el revés. Ahora vamos a colocarlas aquí en el zapatito. Procuren no pegarla exactamente en medio, en la parte lateral. Ubiquen la parte central de la parte lateral de la botita y péguenla un pelín más adelante. Un poquitito, no mucho. Y si no, donde a ustedes les guste, amigas. Donde ustedes lo vean más bonito, donde más les guste, ahí lo van a pegar. Ya que decidieron en dónde, si quieren pongan un alfilercito para que no se pierdan. Ponen un poquitito de silicón y vamos a pegar. Aquí así, amigas. Una vez que pegaron la de una botita, que la de la otra botita les quede exactamente igual o lo más parecido, a la misma altura, tanto de arriba hacia abajo como de los lados, que les quede igual en ambos lados. Por fin logré quitar esa bolita blanca que estaba muy insertada entre el zapatito. Pero miren qué bonito luce, amigas. Precioso, precioso. Recuerden que vamos a hacer este detalle de las botitas también en ambos gnomos. Y así llegamos al final de un proyecto más. Están muy hermosos. Espero sus fotografías en Cometa Crochet en Instagram o en nuestro grupo de Facebook, Cometa
Cometa Crochet Amigurumis. Y por favor apóyenme también suscribiéndose y dando like. Es una forma en la que ustedes me ayudan a crecer para yo poder seguir compartiéndoles estos trabajos tan hermosos. Agradezco el apoyo a este proyecto y por favor estén pendientes que muy pronto comenzaremos con un nuevo proyecto. Cuídense mucho.